Radio Adventista presenta la lectura del libro La Esperanza Definitiva, 3 mensajes para un mundo que sufre. Ahora leeremos Dejar de preocuparse. Hace años, ateos británicos empezaron una campaña en la que los famosos autobuses rojos de 2 pisos de Londres mostraban este anuncio: probablemente no hay Dios. Ahora deja de preocuparte y disfruta tu vida. ¿De verdad? ¿Probablemente no hay Dios? Yo no apostaría a eso. Pero, ¿por qué preocuparse si hay un Dios? Porque tal vez, solo tal vez, tiene una norma moral como los 10 mandamientos que estaríamos obligados a seguir, a diferencia de nuestras propias normas personales que a menudo no se elevan más allá de nuestros impulsos y malos deseos. La idea detrás de esa campaña era: dejen de preocuparse por tener que responder ante Dios por las maldades que han hecho a los demás, incluso a los niños, y por las veces que se han salido con la suya, al menos hasta ahora. La mera idea de este Dios implica un sentido de obligación moral, de responsabilidad moral, precisamente lo que les preocupa a los que están detrás de la campaña del autobús. Y con razón están preocupados, teniendo en cuenta que la Biblia describe la depravación humana para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, en términos claros. La fraseología de este cartel, con su apelación a dejar de preocuparse, revela su temor a un Dios moral cuya existencia ellos tratan de negar. Un joven agnóstico no era, según las costumbres culturales y sociales de la época, tan malo. Sin embargo, de vez en cuando pensaba: tal vez hay un Dios allá afuera. Pero cada vez que tenía ese pensamiento lo sacaba de su mente. ¿Por qué? Porque si hubiera un Dios allá afuera, sabía que él estaría en graves problemas. Obviamente, quienes pusieron esos anuncios en los autobuses de Londres tenían temores semejantes. De nuevo, con justa razón también, cito de la sección El problema del pecado que ya hemos leído antes lo siguiente: pero ¿a quién le gustaría presentarse un día ante Dios, un Dios que conoce cada uno de tus pensamientos erróneos, cada uno de tus actos ocultos, cada una de las cosas que has hecho en secreto, cosas que deseas tanto que permanezcan ocultas que preferirías morir antes de que fueran reveladas? ¿Cuán bien te iría cubrirte con tu propia ropa sucia ante un Dios santo, sin pecado y perfecto? Desde luego, puede que no seas como Carlos Manson, o ni siquiera como su madre prostituta, pero eres lo suficientemente malo. Y lo que es peor aún, si estos ateos tuvieran razón al decir que no hay Dios, pensemos en lo que eso significaría en cuanto a que se haga justicia en un mundo que desde los albores de la historia ha clamado por ella. Si probablemente no hay Dios, entonces no hay esperanza de justicia, no hay esperanza de respuestas, no hay esperanza de que se corrijan errores incalculables, de que el incalculable mal sea contabilizado y castigado. Todo el mal, impune y sin contabilizar, permanecería para siempre en esa condición. Un pensamiento deprimente y desesperanzador sin duda alguna. ¿Has oído hablar del Ford Pinto? Fue un automóvil creado en la década de 1970, en un intento de la Ford por competir con el Beetle de la Volkswagen. No obstante, la compañía, incluyendo a su icónico ejecutivo Lee Iacocca, sabía que el auto no era seguro. Si otro auto chocara contra él por detrás, incluso a una velocidad relativamente baja, el depósito de gasolina explotaría provocando un incendio. Sin embargo, tras hacer un análisis de costo-beneficio, la compañía Ford decidió sacarlo al mercado de todos modos, a pesar de su peligrosísimo defecto, pensando que sería menor pérdida para la empresa indemnizar las posibles muertes y mutilaciones que no sacar el auto al mercado hasta que estuviera perfectamente reparado. Lo que llamó la atención del público en el caso del Ford Pinto
fue la revelación de que a Ford le resultaba más barato pagar a las familias de las víctimas que gastar los 137 millones que costaría arreglarlo antes de sacarlo al mercado, según se pudo leer en un memorando interno de la compañía presentado en juicio. Eso significaba que no era rentable hacer los arreglos necesarios. Cientos de personas murieron, sufrieron graves quemaduras, incluso perdieron miembros de su cuerpo. Entre ellos un jovencito de 13 años que se quemó el 90% de su cuerpo solo porque Lee Iacocca y su equipo de la Ford valoraron el beneficio antes que a las personas. Sin embargo, el hecho de que los Ford Pinto explotaran y se incendiaran no fue una buena noticia para Ford, cuyos anuncios publicitarios incluían la frase «Pinto te deja esa sensación de calidez». Los anuncios, junto con el Ford Pinto, fueron finalmente retirados, pero no hasta después de que el inseguro vehículo hubiera dejado un rastro de muerte. No obstante, Lee Iacocca alcanzó fama y una inmensa fortuna y murió a la avanzada edad de 94 años como una figura venerada en el mundo de los negocios. Justicia. Si probablemente no hay Dios, entonces, como advirtió el poeta Czeslaw Milosz, no hay nada después de la muerte. El gran consuelo que trae pensar que no vamos a ser juzgados por nuestras traiciones, avaricias, cobardía y crímenes. Por supuesto, esto es exactamente lo que algunos quieren, que no haya ningún juicio por sus traiciones, avaricias, cobardía y por todos los otros males de que los seres humanos han sido culpables, pero de los que nunca han tenido que responder. Solo que hay un problema. Si la Biblia enseña algo una vez y otra vez en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, desde Moisés hasta Pablo, en las parábolas, en la poesía y hasta en advertencias directas, es que Dios es un Dios de justicia y de juicio, y que los seres humanos tendrán que responder por todos sus actos aquí, por todos los hechos y maldades de los cuales creen que han salido airosos. Echemos un vistazo a lo que, según las promesas bíblicas, le espera al mal hasta ahora impune. Apocalipsis 22:12 dice: «Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho». En Eclesiastés capítulo 12, verso 14 leemos: «Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo». En el Salmo capítulo 9, versos 7 y 8 nos dice: «El Señor reina para siempre, desde su trono lleva a cabo el juicio, juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad». El apóstol Pablo escribió en Romanos 2, verso 3: «Tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios?». En 2 de Pedro capítulo 3, verso 7 encontramos lo siguiente: «Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos». Y en Apocalipsis capítulo 14, verso 7 se nos dice: «Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque la hora de su juicio ha llegado». ¿Qué significa esto? Asimismo, ¿qué esperanza podemos tener como pecadores, como personas que hemos hecho cosas que han quedado impunes? Finalmente, ¿qué esperanza podemos tener en este juicio? Hemos leído un capítulo del libro La Esperanza Definitiva. Hasta la próxima.